Bienvenidos, viernes 11 de julio. Yo soy Verónica Silveri, hoy por Karina Yapor, que se encuentra en una asignación especial. Empezamos. El presidente Trump llega a las zonas afectadas por las recientes inundaciones que han dejado más de 100 muertos y numerosos desaparecidos. También el FBI busca activamente a un exmarín que presuntamente participó en un ataque armado contra una oficina de ICE en Texas. Y hombres blancos, hispanos y votantes de clase trabajadora creen que el Partido Demócrata tiene un pobre desempeño. Un encuestador nos tiene el análisis. Esto y más en Voz News. Comenzamos. El presidente Donald Trump llegó hoy a Texas para visitar las zonas afectadas por las mortales inundaciones de los últimos días. Lo acompañó la primera dama Melania Trump y el gobernador de este estado, Greg Abbott. Juan Esteban Silva nos tiene los detalles. Adelante. Televidentes de Voz News, es un gusto saludarlos desde Washington. Les quiero contar que el presidente Trump aterrizó en San Antonio, se dirigió a Kerrville, en Texas, donde las inundaciones por el cauce del río Guadalupe han dejado un trágico saldo de al menos 120 personas muertas. El presidente Trump con la primera dama Melania Trump visitaron la zona, conversaron con familias afectadas por esta tragedia. Este es el balance que hace el presidente de los Estados Unidos. I spent a lot of time with them. That's why we're a little late. I think this was a good reason to be late, frankly. And we just gave our warmest condolences. But you say to yourself, you know, how do you give condolences? How do you do that to a young person that 3 days ago was here, 4 days ago was here and vibrant, and now is no longer here? The search for the missing continues. The people that are doing it are unbelievable people. El presidente, quiero contarles, televidentes de Voz News, se mostró verdaderamente conmovido por los testimonios que escuchó de primera mano en la zona. This is a bad one. We just visited with incredible families that, look, they've been devastated. They lost their child or two children, and just hard to believe what I've never seen anything like it. A little narrow river that becomes a monster, and that's what happened. But the First Lady and I are here in Texas to express the love and support and the anguish of our entire nation in the aftermath of this really horrific and deadly. Pero parte de los testimonios, por supuesto, allí en la zona, en Kerrville, tienen que ver con el hecho de familias que lo perdieron todo. Miremos algunos de los testimonios desgarradores en la zona. It's horrible, but the president's here. He's supporting us. My deepest sympathy to all of the parents who lost beautiful young souls. Deepest sympathy from all of us to the community, to everybody who lost a loved one. We are grieving with you. El presidente Trump ha destacado que el personal que adelanta las tareas de rescate y la zona de recuperación es inmejorable. Ha deseado, por supuesto, lo ha acompañado el senador Ted Cruz, otras personas del gobierno. Se adelantarán todos los esfuerzos para lograr volver a recuperar el estado de Texas, especialmente esta zona que fue la afectada por las inundaciones. El presidente Trump a esta hora ya está en New Jersey, donde pasará el fin de semana, y la próxima semana viene unos días de muchas noticias por cuenta de los aranceles y en materia económica. Es la información desde Washington para Voz News. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban. Y el presidente Donald Trump anunció el día de hoy que han rescatado a más de 10,000 niños migrantes desaparecidos que fueron abandonados bajo el gobierno de Joe Biden. Escuchemos. You know, something that you should have that you haven't reported. As you know, 300,000 children are missing, right? 300,000 under Biden. We've already gotten back 10,000 of those children. And we have a lot more planned to come back. We're getting them back by the thousands, but 300,000, and we've, as of this morning, over 10,000 we've gotten back.
10.000 niños han sido recuperados y se seguirán haciendo rescates que fueron perdidos durante la era de Joe Biden. Seguimos ahora con más informaciones y es que el FBI realizó una intensa búsqueda para localizar a Benjamin Hailson, exservista de los Marines de Estados Unidos de 32 años, quien es sospechoso de participar en un ataque armado contra el centro de detención Prideland de ICE en Alvarado, Texas. El hecho fue descrito por las autoridades como una emboscada durante la cual un oficial fue herido de baja en el cuello por un individuo atrincherado en un bosque cercano al centro de detención. Song enfrenta cargos por intento de homicidio de un funcionario federal y uso de arma de fuego durante un crimen violento. De acuerdo al Departamento de Seguridad Pública de Texas, tras el tiroteo, Song se dio a la fuga y es considerado armado y peligroso. El FBI ha ofrecido hasta $25,000 de recompensa por información que conduzca a su detención y condena. Y el gobierno de Estados Unidos no ha decidido a dónde deportaría a Kilmar Abrego García si es liberado de una cárcel en Tennessee, pero un funcionario federal de inmigración dijo el jueves que México y Sudán del Sur podrían estar dispuestos a aceptar al oriundo de El Salvador. Thomas Gill, subdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, testificó en un tribunal federal de Maryland que la agencia detendría a Abrego García tan pronto como sea liberado para esperar su juicio por cargos de tráfico de personas. Los abogados de Abrego García han calificado los cargos de absurdos y argumentan que deportarlo lo privará de defenderse en el juicio. Los abogados del Departamento de Justicia han contrarrestado que él es un peligro. Un juez federal de Tennessee podría liberar a Abrego García tan pronto como el próximo miércoles. Una audiencia de 4 horas celebrada en Maryland el jueves se centró en lo que haría ICE. Y el presidente Donald Trump anunció este jueves que su administración impondrá un arancel de 35% a todos los productos de Canadá a partir de agosto. El mandatario republicano publicó en su cuenta de Truth Social una carta que le habría enviado al primer ministro canadiense Mark Carney, en la que explicaba los detalles sobre los próximos aranceles contra el país vecino. La publicación de esta carta es una más entre varias que ha publicado a lo largo de esta semana, dirigidas a más de una docena de países y en las que promete imponer aranceles a sus importaciones a partir del 1 de agosto. Y el senador demócrata por Pensilvania, John Fetterman, expresó duras críticas contra la victoria del socialista Zohar Mamdani en las primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York, calificándola como una Navidad en julio para el Partido Republicano. En una entrevista en Fox News el jueves, Fetterman señaló que la elección de Mamdani en una legislación estatal de 36 años refleja una desconexión entre los votantes demócratas de Nueva York y los de los estados clave en disputa como Pensilvania, Wisconsin o Nevada. De todo lo que he leído sobre él, no estoy de acuerdo con prácticamente nada políticamente, afirmó Fetterman. Esa es mi postura como demócrata. Él ni siquiera es demócrata, sinceramente. Esto fue lo que dijo el senador. Y el Partido Demócrata enfrenta una fuerte crisis de credibilidad tras su derrota electoral en 2024. Según una encuesta del Super PAC United the Country, los votantes perciben al partido como desconectado y débil, con índices de aprobación que no superan el 35% entre hombres blancos, hispanos y votantes de clase trabajadora. El entusiasmo dentro del partido continúa cayendo mientras los líderes demócratas realizan encuestas, grupos focales y sesiones estratégicas para reconstruir su imagen. Con la mirada puesta en las elecciones intermedias de 2026, el partido busca reconectar con sus bases históricas y redefinir su mensaje para recuperar terreno político. Los desafíos son grandes, pero los demócratas aseguran que la reconstrucción ya está en marcha. Y para hablar sobre este tema nos acompaña Andrés Guilarte, analista político. Bienvenido a Voz News. Muchas gracias por tenerme. Gracias a ti por acompañarnos y Andrés, vamos a empezar con esto. El electorado ya habló en noviembre pasado, pero la preocupación de los simpatizantes ante la clara radicalización del partido los deja aún mal parados para las elecciones de medio término. ¿Crees que esto es así? ¿Y qué pasa que no encuentran su eje para volver a arrastrar a sus simpatizantes tradicionales? No estoy hablando de los nuevos, estoy hablando de los de siempre.
Sí, bueno, Verónica, fíjate, hay varias cosas que tener aquí en cuenta. Primero que nada, sí, ganamos en noviembre el Partido Republicano, pero ya han pasado 9 meses desde que ganamos. Y algo que sabemos en política, y sobre todo en política americana, es que a veces cada semana parece que cambió el mundo, ¿no? Y sobre todo con lo que estamos viendo con la nueva administración, Trump simplemente está cambiando el sistema desde sus fundaciones. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que el Partido Demócrata realmente, y es un problema para los demócratas, pero el Partido Demócrata no sabe dónde está parado, porque ¿qué es lo que sucede? La generación del Partido Demócrata, que ha sido la élite en los últimos años, perdió con Donald Trump en 2016 cuando nadie se lo esperaba. Era la bandera del Partido Demócrata, que era Hillary Clinton, terminó perdiendo contra Donald Trump. Ganaron en 2020, pero no supieron usar esa victoria para realmente ver de que eso fue simplemente una excepción a la regla y de que terminaron perdiendo peor el año pasado. ¿Cuál es el problema aquí? Que no tienen realmente, no solamente un liderazgo enfrente de ellos, sino que es que la clase de consultores, lo que llamó esa generación de consultores, que han venido dándole consejos al Partido Demócrata durante muchos años, ya han perdido el sentido de la realidad. No saben qué es lo que quieren los votantes. ¿Y qué es lo que pasa cuando ves un ejemplo como el de Nueva York? Vienes a Mamdani, que le ganó a Cuomo, y ves que Mamdani ganó con una serie de grupos demográficos, ganó con los hispanos, ganó sobre todo con los blancos con educación superior, y también ganó muchísimo con los asiáticos. No le fue tan bien con los afroamericanos, pero también tuvo buenos números allí. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos dicen, bueno, como Mamdani ganó en Nueva York, ese es el playbook que hay que tener para el resto del país. El problema es que ese no es realmente la situación. Nueva York es un caso especial, no solamente con Estados Unidos, sino el resto del mundo. No hay ciudad en este planeta que se parezca a Nueva York. ¿Y qué tanto afectan este tipo de figuras? Tú mismo estabas nombrando a Mamdani. Alexandria Ocasio-Cortez es otra de ellas. ¿Crees que están afectando la salud del mismo partido? Repetimos lo mismo, ¿no? La diferencia entre el votante tradicional del Partido Demócrata y lo que son estos nuevos personajes. Claro. Fíjate, cuando hablamos de lo que es lo tradicional del Partido Demócrata, que es un problema que realmente tienen ellos, y por eso Donald Trump tuvo tantos números mejores con el Bronx, por ejemplo, ganando mucho más afroamericanos hispanos de lo que había, ganando en Georgia, ganando en muchas otras partes del país, incluso en Los Ángeles, hay condados en Los Ángeles, con todo lo que pasó y lo que sigue pasando, donde Donald Trump tuvo mejores números que lo que haya tenido hasta el momento. Y uno de los mejores datos fue un estudio que hizo el New York Times, más allá de que es el New York Times, ese estudio estuvo muy bueno, de que más de 3,000 de los 3,000 condados que tiene el país, más del 75% de ellos se han movido hacia el Partido Republicano desde el 2016. Y aquí está el problema realmente, Verónica, con los demócratas, que durante muchísimas décadas ellos han asumido, ni siquiera trabajado, asumido que el voto hispano y afroamericano iba siempre a votar demócrata. En política y en campañas hay dos tipos de personas: hacer el turnout, hacer a que las personas vayan a votar, y hacer el persuadir a las personas para votar. Ellos siempre asumieron de que los hispanos y los afroamericanos no habían que persuadirlos, no había que convencerlos, sino simplemente decirles, ve a votar. Los republicanos lo entendimos distinto, entendimos que sí hay que hablar con esas personas y entender sus problemas, y por eso ahora votaron por nosotros. Y ese es el cambio generacional que están viendo los demócratas, cómo les quitan ese chip que tienen, de cómo hacer de que tienen que volver a sus bases de hace muchísimos años, y entender de que ahora tienen que volver a hablar con el votante hispano y el votante afroamericano. Y para terminar ese argumento, Mamdani sí lo entendió en Nueva York. Cuando uno ve cómo ganó Mamdani, la forma en la que terminó ganando en los últimos 7 meses, apenas Donald Trump ganó la elección, al mes siguiente, Zoran estaba hablando con la gente en la calle diciéndole, ¿usted votó por Donald Trump? Sí, ¿por qué? Ok, ¿qué es lo que yo puedo hacer para traerlo al Partido Demócrata de nuevo? Esa estrategia le sirvió Pepa. Le salió excelente en Nueva York. Mi problema es que ellos, espero que no puedan replicar eso por el resto del país, porque de nuevo, Nueva York es un caso aparte. Pero esto es política, Verónica. Si ellos logran mantener esa estrategia en otras partes del país, quizás podamos ver de que esos socialistas puedan tener. Pero una última cosa allí, ese votante generacional hispano, ese inmigrante hispano, no te va a votar por un socialista. Ahora vemos también cómo hay otro tipo de personajes, ¿no? Tenemos a Fetterman, por ejemplo. Se ha convertido en algo incómodo para los radicales del partido. ¿Ves que Fetterman termine de alguna u otra manera, como por ejemplo Tulsi Gabbard, Robert Kennedy? Porque también vemos cómo en la izquierda, y no es solamente en Estados Unidos, es a nivel mundial, ¿no? También tienen muchas personas que deciden alejarse de la radicalización que están teniendo estos partidos.
Sí, el tema con Fetterman es que a veces me da la impresión de que en cualquier momento no solamente es que va a dejar de estar con el Partido Demócrata, sino que se va a dedicar a otra cosa. A veces parece que es que no le interesa tanto el cargo, la política que tiene. Recordemos que Fetterman es un caso muy especial, él ha pasado por mucho, ha tenido muchos problemas de salud y problemas mentales, pero creo que si lo vemos al final del día, él va a terminar moviéndose de una u otra forma, al menos al medio, siendo un independiente, como tú bien lo mencionas, con Gabbard y con Kennedy, que antes de irse al Partido Republicano, ellos realmente se les considera independientes o huérfanos del Partido Demócrata, pero no consideraría que eso va a ser un caso que se va a replicar de muchísimos demócratas por el resto del país. Creo que de nuevo Fetterman es una excepción al caso, un caso muy particular de cosas que le han pasado, pero el tema es que él es de Pensilvania. Quizá a los demócratas no les interesaría tanto si fuese un senador de California. Bueno, California es mucho más demócrata, pero que en Pensilvania pierdan un senador, que él llegase a decir, ahora me vuelvo independiente, eso quizás haga que algunos votos se vuelvan independientes también, o que lo sigan, o que se vuelvan republicanos. Los demócratas no se pueden permitir realmente perder ese estado de la misma forma en la que ya lo hicieron, porque es un estado péndulo, por supuesto. Interesante que es la política. Muchas gracias, Andrés Guilarte, analista político, por acompañarnos en Voz News. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Y el Departamento de Justicia abrió este jueves una investigación sobre el estado de Minnesota para determinar si tanto este como el Departamento de Servicios Humanos de dicho estado incurrieron en prácticas de contratación basadas en discriminación racial y de género. Nuestra investigación se basa en información que indica que Minnesota podría estar llevando a cabo ciertas prácticas laborales que discriminan a empleados, solicitantes de empleo y participantes de programas de formación en función de su raza y sexo, en violación con el título 7, escribió la Fiscalía General Adjunta y jefa de la División de Derechos Civiles del DOC en una carta enviada al fiscal general de Minnesota y a la comisionada interina del Departamento de Servicios Humanos del Estado. Asimismo, explicó en su carta de 2 páginas que la administración de Donald Trump tenía razones para creer que estaban actuando de forma ilegal. Seguimos ahora con esto. El Departamento de Estado informó ayer a los empleados con sede en Estados Unidos que pronto se empezarán a despedir a unos 1.800 trabajadores. La medida se produce tras la reciente decisión del Tribunal Supremo que permite a la administración Trump seguir adelante con los recortes masivos de empleo como parte de sus esfuerzos por reducir la plantilla federal. El plan de reorganización de la agencia fue presentado por primera vez en abril por el secretario de Estado Marco Rubio para eliminar funciones y oficinas que el departamento considera redundantes. Hoy viernes más de 1.300 empleados fueron despedidos. El departamento envió notificaciones de despido a 1.107 funcionarios y 246 funcionarios del servicio exterior con asignaciones en Estados Unidos. Y la próxima semana el Senado votará sobre el paquete de recortes del Departamento de Eficiencia Gubernamental, el DOGE, que ya fue aprobado en la Cámara de Representantes. El presidente Trump ha hecho un llamado fuerte a los senadores a aprobarlo. Vanessa Vallejo nos tiene los detalles. Adelante, Vanessa. Un paquete de rescisiones que busca recuperar más de 9.000 millones de dólares que ya fueron asignados por el Congreso, pero que aún no han sido gastados, está ya en el Senado y sería votado la próxima semana. Este paquete es fundamental para la agenda del presidente Trump de recortar el gasto estatal y por eso el presidente está atento a cómo vayan a votar los senadores del Partido Republicano. La propuesta codificaría algunos recortes de gastos implementados por la administración Trump como parte de su iniciativa del DOGE, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, solicitando a los legisladores que reviertan el gasto que previamente aprobaron. El paquete contempla recortes de 9.400 millones de dólares. Rescindiría 8.300 millones de dólares de programas de ayuda exterior, incluyendo fondos provenientes de la liquidación de USAID, y también cancelaría 1.100 millones de dólares en fondos para la Corporación para la Radiodifusión Pública. En su red social Truth, el presidente Trump dijo lo siguiente: es muy importante que todos los republicanos se adhieran a mi proyecto de ley de rescisión y en particular que desfinancien a la Corporación de Radiodifusión Pública, PBS y NPR. En ese mismo post también hizo una advertencia a quienes no apoyen el paquete. Dijo lo siguiente: cualquier republicano que vote para permitir que esta monstruosidad, refiriéndose a PBS y NPR, continúe transmitiendo, no tendrá mi apoyo ni mi respaldo.
Esta mañana, Russ Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto, explicó la importancia de aprobar este paquete. Escuchemos. It's a very important step for Congress to show that they are willing to pass the DOGE cuts. People say, why is it a $9 billion package? It's a $9 billion package because we want to see is Congress serious about that. Senator Kennedy has had some incredible floor speeches on this very issue. Is Congress serious about passing and making the DOGE cuts permanent, or are we going to have to continue to use our executive tools on that? Pues este paquete de rescisiones fue aprobado por la Cámara el mes pasado por 214 votos a favor y 202 en contra, con 4 republicanos uniéndose a todos los demócratas en la oposición. Ahora este paquete pues tendrá que pasar en el Senado para posteriormente llegar a la oficina del presidente Trump. Pero si los senadores realizan cambios al paquete aprobado por la Cámara, pues tendrá que volver a la Cámara de Representantes para que ellos vuelvan a votar sobre los cambios hechos eventualmente por el Senado. Al regresar le diremos por qué el hijo del Chapo Guzmán cambiará su declaración de inocencia como parte de un acuerdo con la Fiscalía Federal. Gracias por acompañarnos, ya estamos de regreso y ahora vamos con esto. José Ibarra, inmigrante ilegal venezolano, autor del brutal asesinato de la joven estudiante de enfermería Laken Riley, caso que conmocionó a la nación y podía dar ahora un giro inesperado. La defensa de Ibarra alegó que el asesino carecía de los medios materiales para ayudar a preparar su propia defensa y para entender su caso, y lo que llevó a aceptar su culpabilidad en lugar de un jurado. En la apelación dijeron que sufre una deficiencia congénita que podría dejar al cliente incapaz de preparar una defensa y ser juzgado, por lo que se ha ordenado hacer una evaluación mental que, de ser cierta esta condición, podría terminar en una reducción de su condena. Y Ovidio Guzmán, uno de los hijos del cofundador del cártel de Sinaloa, Joaquín Chapo Guzmán, oficializó hoy ante la justicia su declaración de culpabilidad por narcotráfico a cambio de brindar valiosa información a la fiscalía y lograr eventualmente una condena reducida. Guzmán, de 35 años, está acusado de conspirar en una empresa criminal continuada, importar y distribuir fentanilo, blanquear dinero y usar armas de fuego. Su culpabilidad se traducirá sin duda en una condena inferior a la cadena perpetua que cumple su padre en Estados Unidos. Tras ser condenado en 2018, extraditado a Estados Unidos en 2023, poco después de su detención en México, el Chapito, como también se le conoce, podría ofrecer a las autoridades estadounidenses información valiosa sobre el cártel y sus protectores. Así lo dijo a la agencia AFP Mike Vigil, ex jefe de las operaciones de la DEA. Y el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, dijo este viernes que tuvo una reunión positiva con su homólogo chino Wang Yi al margen de una cumbre de ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. El encuentro entre Wang y Rubio ocurre en un contexto de múltiples disputas entre las dos principales economías del mundo en campos como el comercio, la rivalidad tecnológica, el tráfico de fentanilo o la situación de Taiwán. Fue una reunión muy constructiva y positiva, dijo Rubio a la prensa tras el encuentro de una hora, pero subrayó que no fue una negociación. El secretario de Estado expresó igualmente su confianza en que tenga lugar un encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping. Y un juez en Argentina ordenó el jueves que el expresidente Alberto Fernández sea juzgado por presunta corrupción relacionada con la contratación irregular de seguros para organismos públicos, esto durante su gestión. Más detalles en el siguiente reporte, veamos. El expresidente de 66 años está acusado del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, según señala un extracto del fallo citado por medios argentinos. La justicia ordenó el embargo de bienes y dinero por el monto de 14.634 millones de pesos, unos 11 millones de dólares al cambio oficial, según el fallo. El caso involucra supuestas contrataciones de seguros para distintas oficinas del Estado a través de un intermediario que cobraba comisiones por la gestión cuando podían hacerse en forma directa. Según un decreto firmado por el propio Fernández, los seguros del Estado los cubría la aseguradora del estatal Banco Nación.
El principal corredor de seguros supuestamente era el esposo de la secretaria personal de Fernández y las pruebas en las que se basa la acusación surgieron del teléfono móvil de ella. Fernández había sido interrogado el viernes en el marco de la investigación y negó cualquier malversación. La defensa del exmandatario afirmó que no hay delito, no hay sobreprecios ni direccionamiento y denunció que lo que hubo fue un intento claro de instalar sospechas sin sustento. Además de Fernández, el corredor de seguros y la exsecretaria del presidente, unas 30 personas serán juzgadas por esta causa, según el fallo citado por la prensa. Y escucha esto, 3 personas murieron el viernes en Rusia tras un ataque nocturno de drones ucranianos, mientras que bombarderos rusos hirieron a una quincena de personas en Ucrania y dañaron una maternidad en la ciudad oriental de Kharkov. El Ministerio de Defensa ruso aseguró el viernes que había interceptado 155 drones lanzados por Ucrania en un ataque nocturno que dejó un muerto en la región occidental de Lipetsk y otro en Tula, cercana a Moscú. Un tercer civil murió en bombardeos de artillería en la región fronteriza de Belgorod, según las autoridades locales. Por su parte, un bombardero ruso dañó un centro de salud de Kharkov, la segunda mayor urbe de Ucrania, donde una maternidad fue impactada, indicó en redes sociales el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu expresó su disposición a negociar el fin de la guerra con el grupo terrorista Hamás durante una tregua en Gaza. Mientras se llevan a cabo distintas discusiones indirectas en Doha sobre una tregua entre Israel y Hamás, Netanyahu también advirtió que Israel reanudaría la guerra en ausencia de un acuerdo del alto al fuego permanente, el cual condicionó al desarme del grupo islamista palestino. De su lado, Hamás declaró su oposición a un acuerdo de tregua que mantenga una presencia militar israelí en la franja de Gaza, devastada por 21 meses de enfrentamientos. Y mire, China negó este viernes almacenar ilegalmente datos personales en servidores de su territorio después de que la Unión Europea abriera una investigación sobre TikTok. El gobierno chino otorga gran importancia a la confidencialidad y seguridad de los datos y los protege del acuerdo de la ley, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning. La vocera aseguró que Pekín nunca ha exigido ni exigirá a empresas o particulares que recopilen o almacenen datos de forma ilegal. La Autoridad Irlandesa de Protección de Datos, que actúa en nombre de la Unión Europea, abrió el jueves una investigación contra TikTok por el almacenamiento de datos personales de usuarios europeos en servidores chinos. Amigas y amigos de Voz, no se pueden perder el episodio de Vivas y Plenas este sábado a las 8:07 Centro, porque hemos aprendido, es más, por falta de una doctora, teníamos 2 doctoras con nosotros, además una nutricionista y entrenadora con nosotros también para hablar de la perimenopausia, la menopausia y estas etapas que sin duda vamos a pasar, pero la vamos a pasar de manera óptima, la vamos a pasar bien, porque vamos a estar llenas de conocimiento, así que no se lo pierda y regresamos pronto. Ya estamos de regreso y ahora vamos con esto. El presidente Donald Trump hizo un anuncio importante de que Estados Unidos ha rescatado 10.000 niños que estaban en el grupo de los más de 300.000 perdidos por la administración Biden tras el caos de la crisis fronteriza. Le damos la bienvenida a nuestros analistas, Vanessa Vallejo, analista de Voz, Franklin Camargo, analista político de PlagerU, y Orlando Avendaño, periodista de Voz.us y analista. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Como el tiempo es corto, voy a empezar con las preguntas. Orlando, voy contigo. ¿Cómo encaja este rescate en la estrategia más amplia de la administración Trump para abordar la inmigración irregular y la trata de personas en la frontera? ¿Y crees que el enfoque de tolerancia cero de Trump, lo hablamos muchas veces aquí, en la frontera podría prevenir la desaparición de niños migrantes en el futuro, o se necesitan también otras soluciones? Bueno, esta operación lo que demuestra es que la política migratoria de la administración Trump no es represiva en lo absoluto, sino es lo contrario, es profundamente humana, porque se trata de evitar lo que se había convertido en la frontera sur, que era pues un caldo de crimen, de tráfico, de las cosas más horrendas que pudieron haberse provocado precisamente por la retórica de fronteras abiertas de la administración y por
la impunidad que venía por parte de los gobiernos que alentaron estos, como el propio gobierno mexicano, gobierno centroamericano, el régimen venezolano, que utilizaron la migración, aprovecharon la migración para generar todo tipo de crimen y todo tipo de negocio. Esto pues es una gran noticia, es una operación, la verdad, que yo creo que debería alegrar a todo el mundo y demuestra también la mediocridad y la inoperancia de la administración Biden. Biden evitó atender esto de manera cruel, ignoró completamente lo que estaba pasando con los niños que se estaban perdiendo por la crisis migratoria, y ahora ha llegado a la administración y en pocos meses ha resuelto un problema gigantísimo que el gobierno de Biden había provocado. Al final, proteger la frontera sur no solamente se trata de proteger a Estados Unidos, sino se trata de proteger a las familias que han emprendido este viaje, que han buscado ir a Estados Unidos a través de métodos irregulares y han asumido un precio muy costoso, no por las autoridades de Estados Unidos, sino por autoridades mexicanas y los cárteles del narcotráfico que han hecho y deshecho con estas familias. Así es, algo realmente rudo porque estamos hablando de niños, ¿no? Vanessa, voy contigo. ¿Cómo evalúas la responsabilidad de las agencias como el Departamento de Seguridad Nacional o la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, ¿no?, en el seguimiento de menores no acompañados durante la administración de Biden? ¿Cómo es posible, esta es la pregunta que nos hacemos todos, que se pierde el rastro de 300.000 y que esto aún no tenga responsables? Sí, no, y no solo eso, sino que los demócratas siguen intentando como encubrir esto. Hasta hace poco hemos escuchado a demócratas decir que es mentira, que esos niños no están perdidos, que el hecho de que no se conteste una llamada no quiere decir que no estén perdidos. Hace unos minutos, por ejemplo, escuchaba a Stephen Miller hablar de un caso en particular diciendo que habían encontrado un niño que había sido violado por la persona que supuestamente lo estaba cuidando, que esa persona lo había entrenado para decir lo que ellos querían que dijera si se les acercaban las autoridades. Y aquí lo que estamos viendo es que, digamos, cito ese caso en particular, porque lo que quiero decir es que mucha gente, digamos, se apresura a poner noticias en redes sociales o a criticar las acciones cuando, por ejemplo, se separan a los niños de los adultos que los están acompañando. Pero ese tipo de acciones, separar a los niños de esos adultos, es importante para que los expertos evalúen y sepan de verdad qué es lo que está pasando, porque si no, esta gente que trafica con niños es experta en mantenerlos con miedo y en pues hacer ese tipo de actividades delincuenciales. Pues la mayoría de ellos son carteles. Entonces es muy importante que la administración esté haciendo este tipo de cosas y es muy triste que los demócratas hasta el día de hoy todavía incluso sigan tapando este tipo de situaciones. En Voz hemos tenido entrevistas exclusivas también donde se evidencian este tipo de casos con imágenes. Realmente rudo el tráfico de niños en la frontera. Ahora, Franklin, ¿por qué crees que los principales medios de comunicación no han dado ampliamente cobertura a este supuesto rescate, ¿no? ¿Qué papel juega, iba a decir la percepción, pero no, el sesgo mediático en la difusión de esta noticia? ¿Qué es realmente lo que está pasando? Enormemente. Lo que debería importar es la información. Lo que objetivamente ha de ser una buena noticia, como es encontrar a 10.000 niños que se encontraban perdidos, quienes habían ingresado obviamente de manera no autorizada a los Estados Unidos, eso es una buena noticia objetivamente. Porque cuando hablamos de la inmigración ilegal, hay quienes quieren reducirlo únicamente a, bueno, estas personas ingresaron sin permiso, hay que expulsarlas. Sí, eso es cierto, pero la inmigración ilegal o combatirla a unas fronteras abiertas, también se trata de combatir el tráfico de drogas. Se trata de combatir el tráfico sexual, la explotación infantil o niños perdidos. Objetivamente, más allá de ideologías políticas o lo que pienses de Donald Trump en particular y su administración, el hecho de encontrar a 10.000 niños que habían sido de alguna u otra forma transferidos a los Estados Unidos y que no se tenía registro, autorización, una ubicación exacta de dónde estaban, es una buena noticia, porque significa que ya no estarán del todo vulnerables a situaciones terribles, a las peores experiencias que un niño puede vivir. ¿Y por qué los medios de comunicación no lo muestran? Porque no beneficia su narrativa de victimizar a cualquier tipo de política migratoria que haga Donald Trump, de victimizar a los hispanos o a los inmigrantes, de cualquier tipo de política migratoria que aplique la administración de Donald Trump. Yo estaba haciendo un ejercicio personal. El día de ayer vimos las protestas en California y el terrible hecho de que aparentemente una persona intentó disparar a oficiales de agentes ICE. Y hice el ejercicio de ver esos medios de comunicación
comunicación hispanos en Estados Unidos que publican una noticia de inmigración cada 5 minutos. Yo dije, vamos a ver qué han publicado en las últimas horas sobre este acontecimiento, porque es terrible. No se trata de hispanos o latinos, inmigrantes o no inmigrantes. El hecho de que se esté disparando o se intente herir a un oficial, a un agente de ICE es una mala noticia. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Pues resulta que ni siquiera están informando sobre esa noticia. Así que de eso estamos hablando, de que existen lamentablemente medios de comunicación que sí pueden tener su línea editorial y su postura en particular, y yo creo que el rol del periodismo en cierto modo es retar el poder y retar el gobierno, pero que no quieren ni siquiera informar sobre hechos tan claros y objetivos que son buenas noticias. Encontrar a 10.000 niños no acompañados que habían ingresado ilegalmente a los Estados Unidos son buenas noticias. Significa que no serán vulnerables, al menos no en los Estados Unidos, al menos no en la inmediatez, a explotación laboral, a tráfico infantil, a tráfico sexual, entre otras cosas. Y los que faltan, porque ya el presidente Trump lo dijo, son 300.000, alrededor de 300.000 niños. Es algo realmente abrumador. Orlando, vuelvo contigo, ¿no? Este anuncio forma parte de una estrategia más amplia también para destacar los logros de Trump en contraste con las políticas de Biden, ¿no? Lo veíamos no hace mucho. ¿Cómo debería manejarse para maximizar su impacto? Bueno, yo creo que son los hechos, ¿no? Los hechos son los que están hablando, la gente quiere resultados, la gente quiere números. Eso también ha provocado toda esta discusión en torno a, bueno, cuántas deportaciones al día debe haber. Eso es otro tema completamente aparte. Pero yo creo que los hechos son los que van a hablar. Esta administración se ha encargado de mostrar en los primeros 6 meses, 5 o 6 meses, hechos, conquistas importantes. Veíamos como a los 2 días de asumir Donald Trump habían detenido decenas de miembros del Tren de Aragua, de criminales que venían operando por meses en sitios donde las autoridades lo tenían ubicados por meses. Traficaban armas, traficaban drogas, desde esos espacios ordenaban crímenes en otros estados y las autoridades lo tenían precisados. Aún así, durante la administración Biden no hicieron absolutamente nada. Faltó que hubiera un cambio en la Casa Blanca para que en cuestión de 2 días ya empezaran las detenciones. Esos son los hechos que van a hablar por la administración, los que van a hablar por encima de lo que digan los medios. La gente ya no cree en el legacy media. Yo creo que lo que cubra o no un medio como CNN es completamente irrelevante. La gente ya no lo toma en cuenta, la gente quiere ver son hechos, y por ahora hechos es lo que está mostrando la administración. Y hablando de la administración anterior, se lo comentábamos anteriormente, vamos a refrescar un poco. Según una encuesta, los votantes perciben al Partido Demócrata como desconectado y débil, con índices de aprobación que no superan el 35%, entre hombres blancos, hispanos y votantes de clase trabajadora. Vanessa, figuras como Mamdani, el muy nombrado Mamdani, pareciera que atrae a la base de nuevos votantes, pero aleja a los votantes fieles del Partido Demócrata, ¿no? ¿Por qué pareciera que no encuentra un rumbo claro el partido, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Y yo creo que necesitamos más encuestas para ver en general, porque lo que está claro es que los votantes demócratas quieren un nuevo liderazgo, están cansados con el liderazgo actual. Ahora, la pregunta del millón, que es la pregunta que se está haciendo el mismo Partido Demócrata, es el liderazgo que quieren, ese nuevo liderazgo que quieren, ¿es un liderazgo más hacia la izquierda o es un liderazgo más moderado? Yo creo que sería interesante ver ese tipo de encuestas, y la verdad es que los números no son muy claros respecto a eso, pero yo lo que sí creo es que lo que es evidente es que el Partido Demócrata está en una crisis, que se tiene que, encontrar una figura que sea el líder y que lleve las riendas. El problema es que si ese líder y quien lleve las riendas de ahora en adelante va a ser de extrema izquierda, pues yo creo que van a perder muchos votantes a nivel nacional, porque yo creo, pero es que ya digo, esto necesitamos como que ver más datos. Yo creo que en general Estados Unidos no es Nueva York, que a Mamdani le fue bien en Nueva York porque es Nueva York. Yo creo que ya a nivel nacional sería diferente.
pero yo creo que aquí las cosas están abiertas, porque la verdad es que si vemos las encuestas de quiénes son los líderes para la presidencia, los primeros 4 son de extrema izquierda, empezando por una Alexandra Ocasio-Cortez que está ahí metida entre los primeros y que es de extrema izquierda. Entonces yo creo que todavía nos falta analizar mucho, pero creo que esa extrema izquierda, si bien no es el grueso del Partido Demócrata, está cada vez tomando más fuerza. Y ahora, hablando de extrema izquierda y de la radicalización del partido, Orlando, ¿ves que cada vez más al Partido Demócrata se aleja de los valores hispanos? Bueno, sí, o sea, el Partido Demócrata ya hoy no tiene nada que ver con los valores hispanos. A mí lo que me preocupa es lo que dice Vanessa, que esta es una desviación que viene arrastrando el Partido Demócrata no desde hace un par de años. Desde la época de Obama, ¿no? Yo creo que Obama es el gran padre de este Partido Demócrata completamente distorsionado, Partido Demócrata que ha perdido por completo pues, el norte moral y se ha afincado en unas cuestiones sociales que no tienen nada que ver con lo que es Estados Unidos. Pero desafortunadamente no vemos que, aunque es evidente que se ha agotado esa fórmula y es evidente que no le ha funcionado en términos generales, aún así vemos cómo las bases del Partido Demócrata quieren acentuar esas posturas, ratificarlas e incluso llevarlas a un punto mucho más extremo. Biden es la consecuencia de Obama, pero entonces Kamala Harris es la consecuencia de Biden. Y ahora estamos viendo cómo Alexandria Ocasio-Cortez, Zohran Mamdani son la consecuencia de lo que había antes. Desafortunadamente lo que estamos viendo es que surgen nuevos líderes, pero no son nuevos líderes moderados, no son nuevos líderes que pretendan rescatar de alguna manera el Partido Demócrata, no sé, de Bill Clinton, ¿no? Un Partido Demócrata mucho más sensato, que coincidía con el republicano en cuestiones esenciales. Estamos viendo algo muy diferente a lo que uno esperaría que sea lo que hoy esté de alguna manera imponiéndose en el Partido Demócrata. Yo esperaría que más bien ante las experiencias del pasado, ante los fracasos que han sido constantes, hay un proceso de reflexión muy profundo que lleve al Partido Demócrata a entender que por ese lado no van a llegar a ningún lado, pero no ha pasado. Conclusión, yo creo que les hace falta unas cuantas derrotas más al Partido Demócrata. Lo conversábamos anteriormente con nuestro especialista, ¿no? Sucede también a nivel mundial. La radicalización de la izquierda no es algo que se ve solamente ahora en Estados Unidos, en el caso del Partido Demócrata, sino también a nivel mundial. Ahora, Franklin, el Partido Republicano es ahora el partido de la clase trabajadora. ¿Crees que el Partido Demócrata puede hacer algo para volverse a acercar a lo que por historia se conocía como ser el partido de la clase trabajadora? Mira, en un país donde hay elecciones binarias, en donde es el Partido Demócrata o el Partido Republicano, un simple voto castigo te puede llevar al otro extremo. Así que está en la responsabilidad del Partido Republicano en cumplir con sus promesas, en generar un verdadero impacto en el día a día de los americanos, en sentir en que su poder adquisitivo ha aumentado en comparación a los últimos 4 años de la administración Biden, en sentir que ahora sí pueden adquirir una propiedad o están más cerca de ello y que hay mejores empleos, en que se sienten más seguros. Esa es la responsabilidad, el mayor reto del Partido Republicano. Yo estoy de acuerdo con Vanessa. Yo no creo que Estados Unidos sea Nueva York. Sí creo que el Partido Demócrata de hoy es Nueva York. Yo leía y escuchaba a Fetterman, a quien le tengo cierto respeto a pesar de las diferencias, decir, yo no creo que Mamdani sea incluso demócrata. No será demócrata de Kennedy, no será incluso demócrata, bien lo mencionaba Orlando, como Bill Clinton, pero es la nueva cara del Partido Demócrata. Sí, un señor que te habla de nacionalizar los medios de producción, de congelar los precios de la renta, de tener el gobierno a cargo de supermercados y de tiendas similares, de transformar viviendas privadas en viviendas comunitarias o comunas. Esa es la nueva cara del Partido Demócrata. ¿Eso significa que nunca van a ganar una elección? Yo no soy tan optimista. Me gustaría pensar que una persona como él jamás será presidente de los Estados Unidos. Pero en un sistema donde hay una elección binaria, si un partido político no te responde con los resultados que las personas están esperando, habrá un gran número de ellos que intentará apostar por la alternativa. También hay que entender que la mayoría de las personas no necesariamente gozan de un cuadro ideológico tan sólido como nosotros. Ellos suelen votar por la apariencia, muchos suelen votar por la apariencia del cambio, de lo diferente o del contraste de acuerdo a lo que ellos rechazan
Y si bien es cierto, la mayoría de los americanos afortunadamente no son socialistas, rechazan el término socialista, yo tendría muchísimo cuidado en personas como Mamdani y de su corriente, porque en algún momento sí pueden llegar a alcanzar gran poder. De hecho, puede que alcancen la alcaldía más importante del país. Y los que lo hemos vivido sabemos muy bien lo difícil que son esas situaciones. Nos vamos a un corte comercial, usted no se mueva de sus asientos, que al volver continuamos con nuestros analistas. Ya estamos de regreso y ahora vamos con esto, altas tensiones entre parte del equipo de confianza de Trump. Y hablamos justamente por el caso que ha hecho mucho ruido dentro de los republicanos, que es el caso Epstein, lo que ha generado una aparente ruptura entre Pam Bondi con Kash Patel y Dan Bongino. Este último ya se especula que incluso se tomó el día libre en el FBI y que podría renunciar. Seguimos con nuestros analistas. Orlando, voy ahora a empezar contigo. ¿Qué te parece el manejo de Pam Bondi sobre este caso y sobre todo la filtración de ese memo a Axios, ¿no? Donde deja claro que no hay lista de Epstein? Bueno, a ver, pudiera no haber lista de Epstein, pudiera que lo que dice Pam Bondi tiene razón, pudiera que aquí no hay mucho más que hacer. Pero, por ejemplo, el presidente Trump diciendo hace un par de días, bueno, pero ¿por qué todavía estamos hablando de Epstein? Hicieron campaña prometiendo que iban a sacar una lista de Epstein. Vimos a Donald Trump en un podcast diciendo que lo primero que iba a hacer iba a develar todo lo de Epstein. Vimos al mismo Departamento de Justicia, vimos a Kash Patel hablando de que él quería saber todos los crímenes y exactamente lo que estaba encubriendo Washington, D.C. con el caso de Epstein. Es decir, a lo mejor no hay nada, pero esto que están recibiendo es lo que han cosechado, precisamente por haber generado unas expectativas que han provocado todo tipo de teorías conspirativas, al punto de que, ojo, yo no suelo ceder a las teorías conspirativas, pero parece que sí hay, de alguna manera, una especie de encubrimiento. Ayer Dershowitz, que conoce muy bien a Donald Trump, pero además conoció muy bien a Epstein, porque fue abogado de Epstein, dijo que efectivamente aquí hay cosas que se están encubriendo. Y no lo dice cualquier persona, lo dice alguien que conoce muy bien el caso. Pues parece que Dan Bongino también sabe cosas que muchos no sabemos y está un poco frustrado. Entonces, ¿quién iba a pensar que esto podría ser el Black Swan de la administración? Ese pequeño elemento que podría generar un impacto tan grande. Parece que esto lo reportaba CNN. Que bueno, es curioso que lo reporte CNN porque por mucho tiempo pues prácticamente cubrieron lo que estaba pasando con Epstein y jamás generaron este tipo de presiones contra la administración Biden. A ellos sí no les pedían que publicaran nada, ahora sí quieren que se publique todo. Pero CNN lo que reportaba era que pues, esto ha generado una controversia gigante dentro del mundo MAGA. Hay muchísima frustración. Y lo estamos viendo. Tucker Carlson, Candace Owens, Posobiec, toda esta gente que tiene incidencia en el mundo MAGA está muy frustrada. Y esto es gente que la misma administración ha alimentado. Vanessa, ahora voy contigo. ¿Qué sería para la administración Trump la renuncia de alguien como Dan Bongino? Sería muy complicado. A ver, yo creo que este tema se puede manejar bien siempre y cuando nadie salga y diga renuncié porque esa lista sí existe y yo no podía llevar el cargo en la conciencia de eso. No estoy diciendo que eso sea cierto, es decir, yo no sé si existe o no existe la lista, pero en el caso de que eso efectivamente pasara y que alguien llegara a decir eso sí sería un problema muy grande para la administración. Es decir, si simplemente aquí esto sigue en que algunos desde la administración dicen que no hay y que ya se pasa la página, alguna gente va a quedar descontenta, pero la mayor preocupación de los americanos, pues al fin y al cabo no es esa. Ya sería diferente si alguien que ha trabajado para la administración dice yo no pude con esto y me retiro, porque eso ya implicaría la desconfianza, es decir, ya implicaría que alguien dijera, además que es que estamos hablando de un caso muy horrible porque estamos hablando de tráfico sexual, de menores de edad, entonces eso ya implicaría una desconfianza y una especie de gente, yo creo que se sentiría traicionada por este tipo de cosas, pero pues yo creo que simplemente hay que esperar y ser muy cuidadosos con las cosas porque evidentemente hay mucha gente que quiere dañar este gobierno y que puede estar utilizando digamos, ciertas tensiones que pueden haber
para, digamos, amplificar o decir más cosas de las que no son. Entonces yo creo que por ahora yo me quedaría simplemente como que callada mirando a ver cómo se desarrollan las cosas y esperemos que no sea más que una, digamos, porque lo que puede haber es simplemente una, digamos, inconformidad en cómo se están manejando las cosas y en qué se quiere que se revele y qué no se quiere que se revele, pero eso no quiere decir que se esté encubriendo particularmente a alguien o algo. Por eso que creo que depende de cómo se desarrolle, puede o no perjudicar a la administración. Y Orlando, ya nos dices cómo, ya nos habías dicho cómo piensas que queda la administración Trump parada, pero ahora, ¿qué me puedes decir de Pam Bondi? ¿Qué sucede con ella? Y después la misma pregunta para ti, Vanessa. Adelante, Orlando. Bueno, yo creo que Pam Bondi está haciendo su trabajo y está siguiendo órdenes, ¿no? Yo no creo que Bondi vaya a hacer algo en contra del presidente. Hemos visto algunas voces que pues ufaran de tener mucha incidencia en el mundo de Donald Trump, gracias a la periodista Laura Loomer, diciendo que Pam Bondi le está haciendo un daño gigante al presidente, que Bondi, Pam Bondi, ¿no? Ahora como le llaman, quiere encubrir esto de manera unilateral y está haciendo esto por su propia cuenta. Yo no creo. Yo creo que Pam Bondi está siguiendo órdenes. Yo no creo que Pam Bondi se atreva a ir en contra del presidente. A lo mejor las órdenes son que simplemente pues cuentan lo que hay y lo que hay es esto, no hay nada. Y a lo mejor no hay nada, ¿no? Y nunca ha habido nada. Digamos, más allá de lo que ya todos conocemos, que el tipo es un monstruo, que hay, bueno, ella ya contó, ¿no? Una cantidad inmensísima de pues, contenido explícito de menores de edad, que obviamente es algo aterrador. Pero más allá de eso, toda esta supuesta red entre Hollywood, Epstein y Washington y de políticos y todo esto parece que no es tal. El problema es, nuevamente, no es Bondi. El problema es la expectativa que generó la propia administración en campaña. Creo que si reconocieran, mira, efectivamente pensábamos que íbamos a encontrar algo gigante, pero no lo encontramos, nosotros mismos nos defraudamos, yo creo que eso podría calmar un poco a la gente, un poco de honestidad sobre, no simplemente decir, bueno, no hablemos más de esto, como dijo el mismo presidente. Yo creo que la gente quiere saber y además el mismo presidente prometió que de esto se iba a hablar. Y Vanessa, antes de que empieces, nuestro compañero Franklin Camargo tuvo problemas de conexión, tuvo que salir de la transmisión, les pedimos disculpas de su parte. Ahora sí, Vanessa, voy contigo. Pam Bondi, ¿qué nos puedes decir sobre ella? Sí, yo tampoco creo que ella esté actuando, digamos, unilateralmente y que simplemente se esté enfrentando a todo el mundo porque ella particularmente quiera encubrir algo. Ahora, yo lo que diría es que un factor a considerar acá es que, como estamos hablando de un caso tan complicado, como además se está hablando de la reputación de muchas personas, aquí pueden suceder muchas cosas que están, digamos, en el intermedio de lo que los dos extremos están imaginando. Entonces, por ejemplo, si alguien de pronto tenía alguna relación con Epstein y ese nombre aparecía en algún documento, pero esa persona nunca estuvo en los delitos que se cometieron, nunca hizo nada malo, sino que simplemente tenía una relación con un personaje que era un personaje de este país. El revelar ese nombre, por ejemplo, o sacar documentos, digamos, en crudo, podría afectar a esa persona de una manera que tal vez, si lo miramos ya de manera, digamos, de que es justo y que no es justo, o que implica una cosa, de pronto no, el gobierno no quiere que eso pase, no solo el gobierno, de pronto muchas personas de los dos partidos no quieren que eso pase, porque incluso yo podría decir que no es justo que una persona simplemente porque fue amiga y apareció en alguna cosa, pero nunca vio ningún delito, nunca estuvo ahí. Entonces, cuando es que estamos hablando de un caso tan complicado, cuando sacan esas listas, a veces muchos nombres aparecen ahí y en realidad no hay detalles sobre eso. Eso, por ejemplo, podría ser algo de lo que está pasando, pero yo definitivamente no creo que ella esté actuando sola y yo creo que es evidente que tiene el respaldo del presidente. Entonces, pues una situación muy complicada, pero yo creo que lo más prudente por ahora es simplemente callar y esperar a ver si efectivamente alguno dentro de la administración dice algo. Y mire, llegó el momento de nuestro segmento favorito de los viernes con nuestros aplausos y abucheos. Como a los televidentes les gusta terminar con algo positivo, empecemos con los abucheos. Orlando, ¿a quién abucheas? Yo voy a abuchear al Congreso de España. Esta semana votó para expulsar de sus instalaciones al periodista Vito Quiles. Y lo hizo por el simple hecho de que Vito Quiles hacía preguntas incómodas. Preguntas que les molestaba a la izquierda de España.
No lo querían dentro del Congreso, no querían que grabara sus preguntas y que se las hiciera a los diputados, y por eso votaron y aprobaron su expulsión. Esto es terrible, es un pésimo precedente, habla muy mal de la situación en cuanto a libertad de expresión en la que se encuentra España, y por eso mis abucheos para la política española, que desafortunadamente ya no es muy diferente de lo que vemos en nuestros países. Justo eso te iba a comentar. Yo que viví allá, claramente vi cómo poco a poco se iba convirtiendo en lo que uno vivía en Venezuela. Vanessa, ahora voy contigo. ¿A quién abucheas? Mis abucheos son para Gavin Newsom, que igual se pueden extender a otros personajes que hicieron lo mismo, pero Newsom, en este tweet que ustedes ven ahí, él comparte el video de supuestamente él lo que dice son niños corriendo con lágrimas porque sus madres fueron sacadas de los campos, y lo que dijo la izquierda, incluyendo a Gavin Newsom, es que el gobierno de Trump está haciendo redadas en unos campos de unos simples agricultores, y resulta que ya la administración Trump ha dicho que esto era un campo de marihuana, de sembrados de marihuana, donde tenían incluso a niños trabajando de manera ilegal, y que ya se estaba la administración encargando de estos niños. Entonces, abucheos para Gavin Newsom, que no fue capaz de buscar bien la información, y también yo creo que esto nos da para dar una advertencia a todo el mundo, incluso todas las personas que sacamos tanta información de redes sociales, que es información tan valiosa porque es cualquiera subiendo un video y posteando desde el momento, digamos, real y con la información real, pero hay que tener tanto cuidado porque a veces vemos cosas pero no sabemos exactamente de qué se tratan. Ahora, la responsabilidad de alguien como Gavin Newsom evidentemente es mucho más grande, y mis abucheos van para él por eso esta semana. Me uno a tus abucheos, Vanessa. Ahora vamos a terminar con lo bueno. Orlando, ¿a quién vas a aplaudir? Yo voy a aplaudir hoy, 11 de julio, al pueblo cubano. Otro aniversario más de aquel momento en el que se alzó contra el régimen castrista de la isla, en lo que fue pues, probablemente la más grande manifestación en más de 20 años que ha habido en la isla, terriblemente reprimida. Por muchos días el pueblo cubano resistió, trató de imponerse, desafortunadamente, pues yo creo que el mundo lo dejó solo al valiente pueblo cubano, pero merece un reconocimiento, y por eso hoy pues mis aplausos este 11 de julio. Vanessa, ¿a quién aplaudes? Bueno, mis aplausos hoy van para Alcaraz y para Sinner, que los dos ganaron las dos competencias de semifinal de Wimbledon. Y vamos a volver a ver esto, porque recordemos que hace poco lo vimos también Alcaraz versus Sinner, y un Alcaraz que se recuperó cuando estaba a punto de perder y terminó ganándole a Sinner en un juego, digamos, histórico. Entonces, de nuevo en Wimbledon vamos a ver el domingo a estos dos juntos, y mis aplausos son para ellos dos por haber ganado hoy los dos partidos de la semifinal. Comparto también esos aplausos contigo. Mucha gente dice que el tenis no es emocionante, pero es que tienes que verlo para que te emocione. Muchas gracias por acompañarnos, Orlando y Vanessa. Gracias. A usted le reiteramos las disculpas de nuestro compañero Franklin Camargo, que tuvo que desconectarse por una emergencia. Pero hemos llegado ya al final de esta emisión. Antes de despedirnos, le recordamos nuestras redes sociales. En YouTube nos encuentra como @VozMedia. Allí puede ver toda nuestra programación. También estamos en Rumble. Yo soy Verónica Silveri. Hasta la próxima.